Está para una prueba de sonido, a ver qué tal. 1, 2, 3, 4. ¿Sí? Si os parece, empezamos. Buenos días a todas y a todos. Gracias por acudir a esta convocatoria de la Vicepresidencia Segunda y Consejería de Sanidad y Servicios Sociales de la Junta de Extremadura. Hoy tenemos a alguien muy especial, que es Manuel Báez González, que nos va a contar en la participación que le queremos dar a través del Observatorio de la Infancia y de la Familia. Queremos darle participación a los niños y niñas para que nos pidan lo que necesitan para una sanidad segura. Ese es uno de los objetivos que tiene esta convocatoria de prensa. En segundo lugar, nos va a dirigir unas palabras el presidente del Comité Científico del Observatorio de la Infancia y la Familia. Y por último, pues hablaremos de todo lo que es el plan de Navidad segura. Antes de darle la palabra a Manuel Báez González, que es el protagonista en realidad de esta rueda de prensa, sí me gustaría decirle lo siguiente. Desde la Junta de Extremadura hemos diseñado un plan de Navidad que se pone en vigor hoy, día 14 de diciembre de 2020, que sea segura para aquellos colectivos más vulnerables, pero también que sea segura para toda la sociedad en general. Segura, en este caso, para niños y niñas. Niños y niñas que, por darles alguna cifra y para que ustedes tengan los datos reales, se han infectado en el total de la pandemia. En el total de la pandemia ha habido un total de 4.069 niños, es decir, menores de 18 años infectados en toda la pandemia, en todo lo que llevamos de pandemia, de las más de 30.000 personas que han estado infectadas. Sin embargo, los niños y niñas nos han dado lecciones muy importantes a lo largo de esta pandemia. La primera lección nos la dieron con la introducción de las medidas de seguridad desde el principio de la pandemia y cómo tuvieron un mecanismo de resiliencia y de afrontamiento de la primera ola de la pandemia que nos sorprendió a todas y a todos, a toda la sociedad. Por eso yo creo que es necesario que no solo hayan recibido la medalla de Extremadura por haberse portado como se han portado, sino también que le prestemos toda la atención porque ellos son capaces de participar en la vida social, en la vida política, de una forma absolutamente transparente. En segundo lugar, la segunda lección nos la han dado, o las dos lecciones que nos quedan, nos la han dado en esta segunda ola con el tema de los colegios. O sea, el haber conseguido una educación absolutamente segura, que las comunidades educativas hayan sido seguras, dependen en gran medida de que los niños han cumplido con todas las normas de seguridad. El hecho de que en el momento actual podamos decir que cerca del 82% de las aulas de nuestra región, no han estado infectadas, es un éxito que en parte, y en una parte muy importante, se lo debemos a los niños y a las niñas. El hecho de que en el primer trimestre solo haya habido un 1,38% de alumnos infectados en el ámbito educativo, bajando en el momento actual al 0,07% los niños infectados en este momento, habla de la seguridad de la educación por la que casi no apostaba nadie y que los niños han sabido darnos una segunda lección de cómo se pueden hacer las cosas bien. El hecho de que hayamos tenido un 42% de los centros sin ningún caso positivo habla también de que hemos conseguido entre todos, pero principalmente los niños,
hacerlo de la forma más segura. Por lo tanto, en el diseño del plan de Navidad, para que sea segura para los niños y niñas, hemos tenido muy en cuenta las aportaciones que nos hacían desde el Observatorio de la Infancia y de la Familia. Y, por lo tanto, a mí me gustaría que la sociedad extremeña, en boca de los niños, fuese capaz de escuchar lo que los niños necesitan, lo que los niños piden, para ofrecerles, en primer lugar, el mejor de los regalos que le podemos ofrecer, que es una Navidad segura, y, en segundo lugar, y después lo comentaremos, todo lo que la Junta de Extremadura está haciendo para ayudar a Papá Noel y a los Reyes Magos a que los juguetes, que lo entendemos como un sector muy importante en este momento, porque les permite también desarrollarse, los juguetes sean un elemento de seguridad y no un elemento que genere accidentes. Y, por lo tanto, el Instituto de Consumo de Extremadura le va a facilitar a Sus Majestades los Reyes Magos y a Papá Noel toda la información posible para que, dentro de las peticiones que hagan los niños y que se la merecen, puedan llevarles a sus casas los juguetes más seguros que se les puedan llevar. Así es que vamos a escuchar a Manuel Báez González. Cuando quieras, Manuel. Vale. Los niños queremos una Navidad segura para todo el mundo. Y entonces por eso le pedimos a los alcaldes y a las alcaldesas de Extremadura que los Reyes Magos no hagan cabalgatas este año, que se queden sentados en sus tronos y ya vamos pasando nosotros a decirles los regalos que queremos. Y claro que todo el mundo tiene que llevar mascarilla, se tienen que distanciar 1,5 metros, que se laven las manos con frecuencia y que estemos en lugares ventilados y que no haya mucha gente. Que ya sé que estas Navidades van a ser más tranquilas que otras. Y entonces que vamos a tener una Navidad más tranquila, sabiendo que el coronavirus sigue haciendo daño a la gente. Que queremos una Navidad más tranquila que otra, pero que podamos disfrutarla sin que la gente se contagie y sin que se ponga enferma. Tenemos que reunirnos en Navidad menos personas que antes, pero vamos a poder estar con nuestros padres y hermanos, que es lo que más nos importa. Y para terminar, queremos que el mejor regalo para estas Navidades y Reyes sea que el virus no mate a más gente. Muy bien. Un aplauso muy importante para él. Y yo creo que esos son los mejores deseos y las mejores peticiones a Sus Majestades los Reyes Magos y a Papá Noel. Manuel lo ha expresado con absoluta claridad y yo creo que la sociedad civil lo que debe hacer es un proceso reflexivo para hacerle todo el caso del mundo para que estas Navidades sean lo más seguras posible. Toma la palabra ahora Santiago Cambero. Pues muy buenos días a todos y a todas. Como director del Comité Científico del Observatorio de las Familias y de la Infancia, primeramente agradecer a la Vicepresidencia y Consejería de Sanidad y Políticas Sociales el habernos invitado a esta rueda de prensa, que creo que es una rueda de prensa bastante singular y emotiva después de escuchar las palabras de Manuel, que de alguna manera representa la voz de tantos niños y tantas niñas en nuestra comunidad autónoma. Por tanto, agradecida, como digo, la invitación a esta rueda de prensa, porque, como bien decía anteriormente el vicepresidente y consejero, hay que seguir lanzando un mensaje de optimismo y de esperanza a la sociedad extremeña. Ciertamente se aproximan fechas navideñas
y debemos seguir aprendiendo a convivir con las máximas garantías de seguridad de cara a los próximos encuentros familiares, siendo quizás el mejor regalo para este año el hecho de evitar los contagios entre las personas queridas y especialmente entre las personas más vulnerables. Y nos estamos refiriendo a esas personas de edades avanzadas, a nuestros abuelos, a nuestras abuelas, a nuestros tíos abuelas, etcétera. Sin duda, la mejor vacuna social frente al COVID-19 es la responsabilidad personal, por lo que apelamos nuevamente a la ciudadanía extremeña a seguir manteniendo ese estado de precaución en los entornos sociales y familiares. Sabemos que es tiempo de celebraciones más o menos tradicionales después de casi un año extraño, convulso y complejo, que seguramente no vamos a olvidar fácilmente, pero tenemos el reto individual y colectivo de superar este momento de la llamada fatiga pandémica, ese sentimiento de tensión física o emocional que así viene declarando recientemente la Organización Mundial de la Salud. Porque es importante seguir manteniendo un buen estado físico, limitar de alguna manera también el consumo de noticias, de fake news sobre el COVID-19 y seguir manteniendo ese contacto con nuestras amistades y con nuestros familiares, que en estos tiempos más que nunca deben ser el apoyo emocional más importante para superar esta situación tan adversa. Desde el Observatorio consideramos que las familias extremeñas han sido resilientes y compasivas, reforzando sus vínculos ante la adversidad y sabiendo cuidar y acompañar a aquellas personas enfermas. En nuestra comunidad autónoma, como en cualquier otra, las familias ahora serán un punto de reencuentro de personas de distintas generaciones, donde seguramente nos vamos a relajar un poco, pero tenemos que de alguna manera evitar el no cumplimiento de esas normas sanitarias que previenen de ese contagio del COVID-19. Estos encuentros estamos convencidos que serán igualmente emotivos, aunque este año serán sin abrazos ni besos, pero estaremos pensando posiblemente en poder disfrutar y celebrar las próximas fiestas navideñas con todos, y digo en mayúscula, con todos nuestros seres más queridos. Antes de concluir, quisiéramos también desde el Observatorio aplaudir los comportamientos de todos los niños y todas las niñas extremeñas durante este tiempo de pandemia, que han sido un ejemplo para el resto de generaciones, pues siendo los más pequeños de las casas han sabido transmitir valores y actitudes responsables, han sabido estar y valorar el tiempo y la calidad en familia, lo que ha supuesto, como se decía anteriormente por parte del vicepresidente, ese aprendizaje escolar imprevisto en tantos salones de nuestros domicilios, el cariño y el respeto a las personas mayores que muchos de ellos, lamentándolo mucho, han perdido su vida por este maldito virus y lo que supone el hábito de higiene y de autocuidado. Desde este observatorio estamos convencidos que ellos y ellas, es decir, los niños y las niñas extremeñas, van a seguir siendo quienes mejor sepan enseñar, y digo enseñar también mayúscula, a sus adultos para saber actuar con responsabilidad durante estas vacaciones de Navidad. Así, deseamos que la Navidad sea segura y esperanzadora para que todos los extremeños y extremeñas de fuera y dentro de nuestra comunidad autónoma sigan pudiendo celebrarla y, sobre todo, pensando en las Navidades del 2021. Gracias por su atención. Muchísimas gracias, Santiago. Me acompaña también la directora general de Servicios Sociales, Infancia y Familias de la Consejería y me acompaña también el director general de Consumo de la propia Consejería. Miren, el objetivo de la Junta de Extremadura en estas Navidades es que las Navidades sean seguras, pero que también se vivan con toda ilusión, con toda la ilusión que se puedan vivir. No, por ser seguras, no tenemos que renunciar a toda la ilusión que traen estas fechas. Y antes lo hemos dicho, y hemos dicho que los niños se merecen que se vivan estas Navidades con toda la ilusión del mundo. Y su ilusión está puesta en poder disfrutar no solo de sus seres queridos, en un ambiente de seguridad, como antes nos indicaba Manuel o como antes nos ha indicado el director del Comité Científico del Observatorio de la Infancia y la Familia, que seguro que vamos a seguir colaborando para que estas Navidades sean una fecha también de sensibilización a las familias
para que las cosas las sigamos haciendo bien, sino también proporcionarle a los niños y niñas unos elementos que les permiten crecer como personas, que les permiten socializar y que les permiten, sin duda ninguna, seguir aprendiendo. Esos elementos a los que me estoy refiriendo son los juguetes. Juguetes que en la mayoría de las ocasiones nos lo traen Papá Noel o nos lo traen los Reyes Magos. Para que a los niños y a las niñas le traigan juguetes Papá Noel y los Reyes Magos, es importante que se les escriban las cartas. Queremos, en esta ocasión, vivir una Navidad inclusiva. Por lo tanto, tanto en la página del Ayuntamiento de Mérida, al cual le agradezco enormemente la colaboración, como en los próximos días, en la página web saludextremadura.com, con esa idea de hacer cartas a los Reyes Magos y cartas a Papá Noel de forma inclusiva, se colgarán modelos de cartas en un formato de lectura fácil y adaptadas a las personas que tienen una discapacidad visual. Esto permitirá que la Navidad, que la ilusión, sea más inclusiva, si cabe, que en otras Navidades. En segundo lugar, y esto lo permite afortunadamente el trabajo que viene realizando el SEPAZ y el trabajo que viene realizando la Dirección General de Accesibilidad. En segundo lugar, hemos de decir que tiene que ser también una Navidad segura, como otras Navidades hemos pretendido que fueran seguras, porque esos elementos que les hacen crecer a los niños y niñas tienen que ser elementos seguros. Sepan ustedes que en los países desarrollados, como es España, los accidentes infantiles son una de las principales causas, no solo de enfermedad, sino de fallecimiento de los niños y niñas, pues por el atragantamiento de pequeñas piezas, pues porque los juguetes no vienen adaptados a su edad y, por lo tanto, estamos convencidos desde el Instituto de Consumo de la Junta de Extremadura que tenemos que asesorar a los Reyes Magos y que tenemos que asesorar a Papá Noel para que estos juguetes sean lo más seguros posibles. De hecho, los juguetes los vamos a intentar asesorar desde el INCOES a sus majestades los Reyes Magos y a Papá Noel en tres sentidos diferentes. Primera de las cuestiones, establecer una serie de recomendaciones. Recomendaciones para que cuando elijan los juguetes tengamos siempre presente que en su etiquetado viene el sello CE de la Comunidad Europea. Y además que en el etiquetado viene que aquellos juguetes que tienen piezas pequeñas traigan el símbolo de prohibido para los niños de 0 a 3 años. Con esto estamos seguros que estamos ayudando a Papá Noel y a los Reyes Magos a elegir los mejores juguetes para las diferentes edades de los niños y de las niñas. Por lo tanto, la vía de la recomendación es una de las primeras vías en las que vamos a trabajar activamente. La segunda vía es una vía de las inspecciones. Tenemos programada un par de decenas de inspecciones durante toda la campaña que se realizarán en ambas provincias por parte de los inspectores de consumo y que permitirán que en los almacenes, que en las tiendas donde los Reyes Magos y Papá Noel van a coger los juguetes para entregárselos posteriormente a los niños, esos juguetes que allí están en las estanterías, que son sobre los que eligen los niños, sean juguetes seguros, eliminando aquellos juguetes que no sean seguros. Por lo tanto, hay todo un plan de inspección de los inspectores de consumo que van a colaborar con los pajes reales y con los elfos de Papá Noel en que esos juguetes sean lo más seguros posibles. Y, en tercer lugar, decirles que hemos hecho un esfuerzo inversor plurianual en algo que nos distingue como región,
en algo que nos distingue como región. Y ese algo que nos distingue como región es que podemos decir que Extremadura es una de las pocas comunidades autónomas, que cuenta con un laboratorio de juguetes, que cobra especial relevancia en estas fechas, pero que tiene actividad durante todo el año. Ese laboratorio de juguetes, si son pocas las comunidades autónomas que lo tienen, menos son las comunidades autónomas que los tienen acreditado con un sello de calidad de la ENAC. Por lo tanto, nos sentimos muy orgullosos de haber invertido en construir ese laboratorio de juguetes que permite conocer a las empresas, que permite conocer a los distribuidores y que permite conocer a los vendedores de juguetes, que esos juguetes que están vendiendo, fabricando o que están distribuyendo sean unos juguetes absolutamente seguros. La inversión que ha hecho la Junta de Extremadura plurianual en el laboratorio de juguete han sido de cerca de 500.000 euros para el periodo 2020-2023, que nos va a permitir que podamos contar en ese laboratorio, que antes era un laboratorio unipersonal prácticamente y sin prácticamente, que ahora podamos disponer en ese laboratorio de cuatro técnicos que van a realizar las pruebas de resistencia de los juguetes, un responsable de calidad y un director del laboratorio. Numerosos serán los estudios que se le encarguen y esperamos que sea una referencia, que ya lo es, nacional, pero que sea una referencia internacional. Les invito a los medios de comunicación para que den la máxima difusión a la visita que pueden realizar al laboratorio del juguete, que está en la calle Arroyo Balondo, en el Laboratorio Agroalimentario de Extremadura, en la ciudad de Cáceres, para que los extremeños y las extremeñas puedan comprobar de primera mano que disponen de un laboratorio muy importante que les va a asegurar la calidad de los juguetes, esos elementos tan importantes para el desarrollo de nuestros niños y de nuestras niñas. Por nuestra parte, nada más, y quedamos abiertos al turno de preguntas que tengan ustedes sobre esta cuestión. Buenos días. Muchas gracias a todos por su intervención, especialmente a Manuel, que nos ha trasladado un mensaje creo que muy claro. Damos paso a los compañeros que nos siguen a través de videoconferencia por parte de los medios de comunicación, por si alguno quiere ampliar alguna cuestión de las que se han abordado aquí. Compañeros, cuando queráis. ¿Alguna pregunta? Javier Sánchez, de Televisión Española. Un momentito, porque tenemos algún problema, no me deja activar tu micro. Creo que ahora, no, soy yo. Ahora sí. Adelante. Venga, Ahora venga, se me oye, estupendo. ¿verdad? Todo tuyo, venga. Ahora Creo que era Javier. culpa mía. Venga. Buenos días. En todo momento se ha estado apelando al sentido de la responsabilidad individual y al que mantengamos una exquisita precaución a la hora de tomar pues, una serie de decisiones en el ámbito familiar. Lo que pasa es que nos encontramos a veces con casuísticas que llaman mucho la atención. Voy a extrapolarlo más allá porque es una noticia que hemos sabido hoy relacionada con una reunión social de médicos en Cáceres que ha acabado con 12 positivos y parece ser que, evidentemente, una reunión social no ha tenido origen a nivel laboral, sino que simplemente esos médicos han ido a comer todos juntos después de haber tenido pues, una serie de guardias. Consejero, llama mucho la atención, contrasta y de alguna manera echa un poco por tierra este esfuerzo de la Administración por llamar a la responsabilidad. ¿Qué ha podido pasar? Y si pudiera darnos detalles de cómo ha sido, cuánta gente hay ahora mismo en cuarentena y si esto ha ido a más, porque había una amplia red también de contactos, le agradecería que diera todos esos datos. Gracias. Bueno, vamos a ver. Se han contagiado médicos como se podían haber contagiado ingenieros agrónomos. Quiero decir, cuando se celebran reuniones, y estamos insistiendo mucho, por favor, en que se extremen las medidas de seguridad, y además estamos incidiendo sobre la regla de las 6 M, donde una de las M es me quedo en casa, es porque este es un virus que no respeta a nadie, ni respeta a nada,
y aunque nos creamos con la máxima de las seguridades, podemos encontrarnos en reuniones con personas que tienen distintas vidas y que, por lo tanto, han podido infectarse en otro sitio sin que en ese momento estén manifestando síntomas o estén manifestando síntomas muy leves, ¿no? Yo no voy a entrar a valorar si estas personas son médicos o no. Brotes hemos tenido y estamos teniendo, sean estos médicos, ya digo, o ingenieros agrónomos, o peritos industriales, o yo qué sé, o de cualquier otra empresa, ¿no? Evidentemente nos duele mucho, pues porque son profesionales que trabajan en nuestro sistema sanitario y lo primero es que desearíamos que no estuviesen infectados, ¿no? Con respecto a las cifras, no me va a permitir que no se las dé, no me las sé de memoria, no me sé de memoria el número de contactos, se lo facilitará mi gabinete de prensa y en todo momento a mí lo que destaco de esto es que llamaría a la prudencia, llamaría a la seguridad, llamaría a que evitemos, en la medida de lo posible, todas las reuniones que podamos evitar. Yo sé que son momentos en los que hay muchas fiestas prenavideñas, navideñas y seguro que se celebran algunas fiestas posnavideñas. Pues que tengamos muchísimo cuidado, que extrememos mucho las precauciones, sobre todo porque tenemos una responsabilidad individual muy importante y, como vemos, este virus no respeta ni a profesiones, ni respeta a un tipo u otro de personas, ni respeta a nadie. Y, por lo tanto, es un virus que nos tenemos que tomar muy en serio. Y, por cierto, y agradezco que me haga esta pregunta, hago una llamada, una vez más, al posible incremento que se pueden estar dando de solicitudes de realización de test para intentar tener una especie de seguridad y decirles que la realización de los test en personas asintomáticas, en personas que no hayan sido prescritos esos test, en personas que se los hagan porque quieren pasar unas Navidades más seguras, decirles que para eso no valen los test, que no hay ningún test que dé un pasaporte de seguridad y que, por lo tanto, tener una PCR negativa habla exclusivamente de que eres negativo en ese momento. Es una foto fija de ese momento, pero a las pocas horas podemos estar infectados. Tener un test de antígeno negativo en una persona sin síntomas y con poca prevalencia de la enfermedad puede ser incluso un falso negativo y que seas positivo habiéndote dado negativo. Y los test de anticuerpos no son una prueba diagnóstica de infección activa. Así que, por favor, le pido a la sociedad que no invierta dinero si lo que buscan es una idea de seguridad en realizarse esos test, que sigan los protocolos establecidos por Salud Pública y que sigan las recomendaciones de seguridad, que las recomendaciones de seguridad sí que son un pasaporte de seguridad y no los test. Javier, ¿alguna cuestión más o pasamos a algún otro compañero? No, simplemente quería poner de manifiesto si le parecía extraño que precisamente el personal sanitario incumpliese de esa manera lo que puede ser una norma establecida desde hace tiempo con el inicio de la pandemia. Simplemente era eso. Es que no lo sé si han incumplido o no han incumplido, no lo sé. Entonces no sé el contexto. Yo no hago las fichas epidemiológicas, me va a perdonar, pero no hago las fichas epidemiológicas. Sandra Hernández, de Canal Extremadura. Abre el micro, por favor, porque a mí no me deja. No sé si no lo tienes activo. Pues ahora sí. Sandra, correcto. Buenos días. También para el consejero. Es para aclarar una duda sobre el plan de Navidad que entra en vigor hoy. ¿Se permite reunión de máximo 10 personas en bares y restaurantes y también en reuniones familiares y privadas o solo en los bares y restaurantes? En principio hemos pensado que teníamos que velar por un ocio que fuese controlado y se permitirían las reuniones de más de 10 personas durante todo el periodo en los lugares donde tenemos
profesionales que son del sector del ocio, del sector de la hostelería, que se han comprometido en sus diferentes cartas con ese incremento en el número de personas, a mantener una serie de condiciones que son condiciones de seguridad. Eso no lo podemos asegurar en las casas, eso no lo podemos asegurar en los domicilios. Por eso llamamos a que, salvo los días señalados de las fiestas navideñas, el resto del tiempo las reuniones en los domicilios sean de como máximo 6 personas. Si bien es verdad que el día 24, el día 25, el día 31 y el día 1 se pudiesen celebrar reuniones de más de 6 personas como un máximo de 10, salvo que el núcleo de convivencia pues tuviese 12, 13 personas o 14 personas que estuviesen conviviendo habitualmente, que están exceptuadas de esas reuniones tanto de 6 como de esas reuniones de 10 personas. ¿Alguna cuestión más, Sandra? No, muchas gracias. Vale, pues damos la palabra a Óscar Bailador, de Radio Nacional de España. Ahora, Óscar. Hola, se me escucha, vale. A ver, yo quería incidir con el tema que acaba de comentar el consejero de los test. Más que nada porque las clínicas están recibiendo multitud de llamadas y la gente quiere mantener, por lo menos saber un poco cuál es su estado, aunque sea en el momento, para evitar esos asintomáticos y poder expandir un poco todo lo que es el coronavirus. Y después, me gustaría también, viendo las medidas que se toman con los juguetes de años anteriores, qué cambios se ha producido con respecto a este, porque la verdad, viendo esas recomendaciones de año 19-18, prácticamente son las mismas, ¿no? Gracias. Bueno, con respecto al tema de los test, yo creo que la mejor recomendación que se le puede dar a la sociedad es que tenemos unos magníficos protocolos de salud pública, que cuando es necesario se hacen los cribados que se tienen que hacer con respecto a los test, y desde luego no veo ninguna necesidad en que una persona quiera conocer su estado con respecto a el diagnóstico de infección activa en ese momento. Entre otras cosas porque si tuviese una duda razonable, porque tuviese síntomas o porque haya sido contacto estrecho de una persona, Salud Pública tiene protocolizado cómo actuar en ese momento. Por lo tanto, no veo necesario la realización de ese test. No lo veo. Ni una PCR, ni un test antígeno, ni un test anticuerpo. No obstante, está la libertad individual y la libertad de prescripción. Y, por lo tanto, esas son medidas que no las vamos a coartar, pero me van a permitir que, como cuestión de seguridad, le traslade a la ciudadanía la importancia de decirles que la realización de ninguno de los test es ese pasaporte hacia la seguridad. Porque a ver si haciéndonos un test y dando negativo, nos vamos a relajar y las consecuencias van a ser todavía peores para la persona que se ha hecho el test y para los familiares o las personas cercanas de esa persona que se ha realizado el test, el que sea, me da igual. Por lo tanto, pido responsabilidad a la hora de la realización de estos test. Con respecto a lo que comenta de los juguetes, hay una diferencia muy importante. Primero, se van a incrementar el número de inspecciones. De juguetes. Y, en segundo lugar, hay dos hechos absolutamente relevantes dentro del laboratorio de juguetes. Uno, que le hemos dado una estabilidad de personal muy importante al laboratorio de juguetes,
que ha llevado a una inversión importante por parte de la Junta de Extremadura. Y 2, que le hemos dotado de todas las garantías de calidad a nivel internacional con el trabajo que han hecho los técnicos del laboratorio de juguetes para que sea acreditado por la entidad nacional de acreditación. Y eso es algo absolutamente importante, porque ahora fabricantes de todos los países del mundo nos pueden llamar para poder realizar pruebas a los juguetes que están fabricando. Y eso es de una dimensión mayúscula. Por lo tanto, yo creo que esas son las dos diferencias con respecto a las campañas de años anteriores. ¿Es todo, Óscar? Sí, una pregunta más. ¿Y cómo se puede, en el caso de que algún paje o algún elfo tenga dudas respecto a los juguetes, cómo se podría poner en contacto con este laboratorio? Pues no tengo aquí su número de teléfono, pero se puede hacer a través del Instituto de Consumo de Extremadura, que estarán encantados en derivar la comunicación al laboratorio de juguetes. Damos la palabra. De hecho, tenemos una comunicación directa con los elfos y los pajes. Ahora sí, Fabián. Fabián Vázquez de COPE, cuando quieras. Sí, ¿qué tal? Buenos días. Yo quería volver a los casos que se han detectado en Cáceres. No sabe, por información de servicio, si hay algún tipo de afectación por parte del sistema sanitario. Me cuentan que a lo mejor algunas intervenciones se han tenido que suspender y que estaban en lista de espera debido a este asunto. No sé si tienen algún tipo de información al respecto de cara a los pacientes. Gracias. No, he hablado con el gerente del área de salud. La incidencia sobre la actividad sanitaria es mínima. Eso no significa que alguna consulta no se haya tenido que reprogramar, pero la incidencia que tiene sobre el sistema sanitario, afortunadamente, es mínima, ¿no? Pero, insisto, será como cualquier otra enfermedad y si tenemos que reprogramar alguna consulta, la reprogramaremos, ¿no? Lo principal es que se recuperen bien y que por favor, llamo a guardar esas normas de seguridad, que es lo que todos los brotes, no solo todos los brotes, cada vez que detectamos un brote, es necesario que guardemos las distancias de seguridad. Este brote no es distinto al brote que se ha producido en Fuente del Maestre, en mi pueblo. Este brote no es distinto al brote que se produjo en Aceuchal. Este brote no es distinto al brote que se produjo. Solo hay una diferencia, que la diferencia es que puede afectar a la actividad del sistema sanitario. Pero sin duda ninguna debemos tener muchísima precaución, porque de lo que estamos seguros es que no tenemos ningún marchamo, ninguna persona, por la profesión que tenga, si no se guardan las medidas de seguridad. Y, por lo tanto, esto es lo que nos debe llevar, a esto es a lo que nos debe llevar esa reflexión, ¿no? Una última cuestión, consejero, que nos hace llegar la compañera del periódico Extremadura, Rocío Entonado, que no ha podido conectarse a través de videoconferencia y solicita que haga, por favor, una valoración de los datos de la pandemia a día de hoy. Los datos de la pandemia a día de hoy es que hemos tenido en los 2 últimos días un incremento en el número de contagios. Vamos a ver cómo va el día de hoy. Estamos viendo ya los efectos del fin de semana del Black Friday y estamos viendo el inicio del puente de la Constitución, que esperamos que por los datos que estamos manejando en la incidencia a los 7 días, que es menor del 50% de la incidencia a los 14 días, y además por el número reproductivo básico, que es menor de 1, esperemos que no se afecte mucho la incidencia acumulada a los 7 días.
Sí le tengo que decir a la sociedad, y por favor que esto no se interprete como una amenaza, sino como una medida de seguridad, que la Junta de Extremadura estará velando todos los días por la incidencia de la enfermedad. Y si en algún momento hay que suspender el plan de Navidad, tendremos que suspender el plan de Navidad. Ojalá la incidencia se siga controlando como se está controlando, pero para eso necesitamos la concurrencia no solo de la actividad política que desarrolla la Administración, sino la participación de la sociedad civil. Pues es todo. Muchísimas gracias a todos. Había una pregunta de Canal Extremadura, me parece. ¿Alguna más de Canal, Sandra? Sí, bueno, le iba a preguntar también por esto que acaba de decir, que si se incrementasen los contagios, que si se planteaban endurecer el plan de Navidad y mayores restricciones. Sí, y aparte también ha estado comentando que con este plan de Navidad infantil han tenido en cuenta las apreciaciones del Observatorio de la Infancia y Familia. ¿En qué han tenido en cuenta? ¿En qué se han basado para hacer el plan de Navidad? Bueno, desarrollamos una reunión del del Pleno del Observatorio de la Infancia y de la Familia días previos a que realizásemos el plan de Navidad. Hemos tenido en cuenta estudios científicos que tienen que ver con el contagio a niños, estudios científicos que tienen que ver con el contagio que producen los niños a otras personas y hemos tenido en cuenta todas las aportaciones que nos ha dado el Comité Científico, porque, como decía antes el director del Comité Científico, llevamos un año duro, llevamos ya cerca de 11 meses, o alrededor de 10 meses y pico, llevamos con esta pandemia y haciendo un afrontamiento de esta pandemia. Y como todas las organizaciones, como todas las instituciones, el observatorio ha estado muy pendiente de este tipo de cuestiones, ¿no? Con lo cual yo le tengo que agradecer mucho al Observatorio de la Infancia y de la Familia que haya participado tan activamente en este tipo de cuestiones, que no solo se circunscribe a realizar estudios, sino que se circunscribe también en la sensibilización que han hecho, que seguirán haciendo y que estoy seguro que van a continuar haciendo durante estas fiestas, ¿no? Y luego tenemos que tener en cuenta que a través de distintos programas, no solo del observatorio, sino también de una de las organizaciones que forman parte del observatorio, como es UNICEF, hay ayuntamientos que están participados por los niños y niñas de nuestra comunidad autónoma. Y poniéndonos en contacto con la Federación Extremeña de Municipios y Provincias, la opinión de esos niños y niñas que participan en los plenos de esos ayuntamientos a través de los cauces de participación habituales en la vida política de esos niños y niñas, hemos sido capaces también de escucharlos con el intermediario de la Federación Extremeña de Municipios y Provincias. Con lo cual, estas han sido las recomendaciones que hemos adoptado y que hemos acordado y que entendemos que en estas fechas debemos, sobre todo, agradecer a dos grupos de población de distintas edades que nos han dado lecciones. Por un lado son los niños y niñas, que hoy era su puesta de largo, y el otro grupo de población es esa población vulnerable que son los mayores. En la próxima semana hablaremos de la intergeneracionalidad y cómo se puede contribuir desde la intergeneracionalidad hacia la seguridad en la celebración de este tipo de encuentros, porque, sin duda ninguna, estas son las fiestas donde se reúnen distintas generaciones y donde todos tienen que estar comprometidos con la seguridad. Y, por lo tanto, es necesario que se entiendan y que se hablen. Y para eso también nos ha servido el Observatorio de la Infancia y de la Familia. Pues ahora creo que sí. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias a todos y a todas, y especialmente a Manuel por su claridad en el mensaje. Y gracias, compañeros, por hacer seguimiento de esta comparecencia. Buenos días.